Señor, recibe, Señor. Recibe de tus hijos, recibe de tu pueblo. Recibe. Hermoso es estar en la presencia de nuestro Dios. Amén. ¿Por qué no saluda a su hermano que tiene a un lado atrás? Ya ven qué hermoso es que estés aquí, que hayas dado el tiempo para poder estar aquí en este congreso de avivamiento, en donde Dios va a empezar a hacer algo especial. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pudieron sentir a nuestro Señor? Amén. Apenas empieza. Pueden tomar su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Esto, dile a tu hermano que está a tu lado, esto apenas empieza. Amén. Es para nosotros gozo, un placer poder recibirles en esta su casa, Comunidad Cristiana Nueva Vida, en nombre de nuestros pastores, el pastor Roberto Vital, nuestra pastora María de la Luz. Es un gran placer que puedan venir. Sean bienvenidos todos, que Dios les bendiga. Gracias por el tiempo que se dieron, por todo lo que conlleva en finanzas, en tiempo, pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Olvidémonos un poco de todo lo que hay allá afuera, lo que hay de problemas, de situaciones, de circunstancias que dejamos, y concéntrate únicamente en recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti en estos días. Amén. Dios tiene preparado algo grande, algo hermoso para tu vida, y créemelo, cuando nosotros venimos con todos nuestros sentidos puestos a recibir de Dios, Dios va a obrar grandemente en ti y no vas a salir igual. ¿Estás de acuerdo? ¿Amén? Gloria a Dios. Bien, pues vamos a dar unos testimonios. ¿A cuántos les agradan los testimonios de poder? Gloria a Dios. Y vamos a pedirle a uno de nuestros pastores que pase, nuestro pastor Tadeo Castro de la ciudad de Oaxaca, para que puedan ir conociendo a cada uno de nuestros pastores en este tiempo. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos estamos gozosos? Sabemos que esto está iniciando y lo mejor está por venir, y en relación a eso es, creo, el nombre del congreso, el camino al avivamiento. Creo, hermanos, que todos y cada uno de nosotros anhelamos cada día algo nuevo en el Señor, y cuando nos introdujimos, como en mi caso, entramos como a servir a Dios, es un camino, pero esperando cosas nuevas en Él cada día. El avivamiento no es un ritmo de música, el avivamiento no es que la gente salte, el avivamiento es el mover del Espíritu Santo de Dios, llenándonos, consolándonos, fortaleciéndonos, y eso solamente puede ser cuando estamos buscándole verdaderamente. Yo creo que venimos a eso. ¿Cuántos dicen amén? Venimos de la ciudad de Oaxaca. Tengo ya 8 años de estar sirviéndole al Señor en esa ciudad. Creo que cada día Dios nos muestra sus misericordias, y hemos empezado a ver grandemente la mano de Dios en la obra que Él ha empezado. Creemos que siempre van a haber retos, siempre van a haber situaciones, siempre van a haber cosas a las que nos vamos a enfrentar. Lo bueno es que no vamos solos, Dios va con nosotros, y eso es lo que nos sostiene. Y como iglesia, Comunidad Cristiana Nueva Vida, sabemos que Él está aquí, y aunque vengan retos más grandes, Él es más grande que cualquier reto a los que nos vamos a enfrentar, y a eso vamos, porque Él va con nosotros, Él va adelante. El avivamiento está llegando y está empezando en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pues creemos que en eso estamos buscando ese mover del Espíritu Santo de Dios, el mover de Dios en nuestras vidas, y eso es lo que anhelamos. Hace algunos años, como les decía, iniciamos en Oaxaca. Ahora, gracias a Dios,
Mi esposa no pudo venir, les pedimos disculpas y ella está un poco enferma, pero estamos aquí con el anhelo únicamente de fortalecernos en Dios y esa esperanza, de ese avivamiento, verlo en cada una de nuestras iglesias. Venimos a contagiarnos, a llenarnos de eso, venimos a recibir de eso, porque cuando lleguemos vamos a llegar diferentes, con el ánimo hasta arriba y viendo la visión, no como veníamos, sino una visión más grande, como Dios nos la muestra a través de este mover que vamos a tener. Amén. Como les decía, yo tengo 8 años, creo que todos los pastores, en cada lugar hay retos diferentes, hay situaciones diferentes, algunos en unas áreas, otros en otras, pero en cada una, Dios sabe por qué nos ha enviado a cada uno a distintos lugares. Yo me he preguntado, Señor, ¿por qué me mandaste aquí? La gente, ustedes saben, la gente de Oaxaca es difícil, es un poco complicado, hasta el queso hace nudo. ¿Por qué me mandó allá? Pero Dios sabe que teníamos el corazón dispuesto y que cada uno, donde Dios nos pone, a pesar de todo, Él sabe por qué nos ha puesto ahí. Y que Él sembró y Él va a cosechar. Si nosotros le creemos a Él, cuando Él nos pone ahí, es porque ahí vamos a dar fruto. Y Dios nos ha puesto en esta iglesia. Dios nos ha puesto en este lugar. Y Dios nos ha puesto como hermanos y en la misma visión vamos a dar fruto. Yo creo en eso. Yo creo en lo que Dios tiene para Comunidad Cristiana Nueva Vida. Y por eso estamos aquí. El avivamiento está por venir. Es un camino, es cierto, como dice el tema. Es un camino. Y en ese camino, para empezar, tenemos que estar en el camino. Y Él es el camino, la verdad y la vida, y estamos parados ahí. Somos rockeros, porque estamos en Cristo. Somos rockeros, estamos sobre la roca, que es Jesucristo. Y en eso estamos creyendo y venimos a fortalecernos. Hermanos, por difícil que sea, Dios es más grande que cualquier circunstancia. Y quizás todos tenemos momentos de caimiento. Todos tenemos esos momentos en los cuales parece que se nos viene, y como el ejemplo que da Jesús, que nos llueve por arriba, por abajo, dice que construyó, le venían ríos, le llovía por abajo, le llovía por arriba, le llovía por todos lados, pero estaba sobre la roca y la casa no se cayó. Nosotros estamos sobre la roca, y vengan lo que venga, y pase lo que pase, Comunidad Cristiana, yo soy parte. Me siento bendecido, orgulloso de ser parte y de estar en medio de mis hermanos en esta vida. Y me siento grandemente gozoso porque sé que algo está en mí. El avivamiento comienza en mí. El avivamiento comienza en mí. El avivamiento comienza en usted. El avivamiento comienza en cada uno de nosotros. Y yo vine con ese interés y con ese deseo de estar en medio de mis hermanos y gozarnos en el Señor. Y venga lo que venga y pase lo que pase, seguimos al Señor de nuestra salvación. Y Él nos dará la llenura y la fortaleza. Hasta este momento, si yo les comentara a todos los problemas que me he enfrentado, y usted me va a decir, los míos también fueron buenos. Y me va a decir a ella, también el mío. Porque Dios sabe de la capacidad que ha puesto en cada uno de nosotros, pero Él nunca nos ha soltado y nunca nos va a soltar. Y algo que a mí me impacta y lo tengo grabado y lo hice mío, es lo que dice en Romanos capítulo 9, versículo 32, que no seremos avergonzados. Y esos son los logros de la fe. Y no seré avergonzado, no por mis fuerzas, sino por sus misericordias, no por lo que yo, sino porque creo en Él. Dios no se mueve por nuestra lástima, Dios se mueve por nuestra fe. Y yo creo que en todo lo que yo tengo de servir a Dios, no retrocedo ni doy un paso atrás, porque lo más grande que pude haber tenido en mi vida fue conocer a Cristo. Yo fui drogadicto y alcohólico, consumí todas las drogas que usted conoce, los ácidos, los barbitúricos, las anfetaminas, los hongos, pero nada, ninguna de esas drogas me ha dado lo que siento cuando Dios toca mi corazón. Y por eso sigo adelante. Él es mi Dios y Él es mi Salvador. Y por eso somos hermanos, porque tenemos el mismo Padre. Que Dios les bendiga. Quisiera hablar más. Dios les bendiga. Amén.
Dios cada uno de nuestros ministros, pastores. Dios los bendiga. Gracias por tomarnos su tiempo, amados pastores. Dios les bendiga. Amén. Bien, tenemos otro testimonio. Habla de nuestros pastores de Jalapa, nuestro pastor René Rodríguez, su esposa. También den un fuerte aplauso a Jesucristo, hermano. Yo primero, pero ya no nos dejo nada al pastor Tadeo. Me hubieran pasado a mí primero. Dios les bendiga, hermano. Está en el mejor lugar. Esta casa de Comunidad Cristiana Nueva Vida, somos los más guapos. Amén. Somos los más lindos porque Dios nos ha hecho lindos. Amén. Ya no sé qué decir, pastor Tadeo. ¿Saben? Tenemos 3 años y medio. Dios ha hecho grandes cosas en mi matrimonio. Dios nos sacó de algo tremendo. Para la gente no valía nada, pero para Dios sí. Amén. La palabra de Dios dice que para los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Dios me sacó del lodo, de donde no valía nada para nadie. Pero Dios no vio lo de afuera. Dios veía lo que había adentro o ha visto lo que hay dentro de mi corazón. Y hace 3 años y medio Dios nos llamó a servirle. Estamos sirviendo en Jalapa y es una bendición tremenda. Empezamos en la casa sirviendo con la iglesia. En la casa con 5, éramos 5, mi esposo, yo, mi hijo, mis 2 hijos y un misionero, 5, y a él les predicábamos. Y ha sido de gran bendición el ir creciendo. Salimos de la casa, nos movimos a un lugar un poquitito más grande y ahorita estamos en un lugar mucho más grande, amén, porque Dios ha hecho algo en nuestra vida. Estamos tan agradecidos con Dios que no le pagamos con nada el estarle sirviendo. Yo te puedo pasar diciéndote que gracias al sueldo de mi esposo estamos pagando una renta como lo hacen sus papás o nuestros papás, pero Dios no nos ha dejado. Dios cumple sus promesas y si Él te llamó a servirle, sírvele por gratitud, por amor. Hemos pasado, como dice el pastor Tadeo, muchísimas cosas difíciles. Y si te pusiera a contarte, ahorita no acabaríamos y me darían córtale. Pero amo tanto a Dios que mi pasión es servirle a Dios. Y esa misma pasión que hay en mí, quisiera que tú la tuvieras para servirle a tu casa. Cuando yo llegué a la iglesia le dije a Dios, aunque sea lavando baños, pero quiero servirte. Y Dios me lo concedió porque estuve 5 años sirviendo mi pie, 5 juntamente con mi esposo. A veces queremos llegar y pedirle el pastorado al pastor, quiero ser pastor junto contigo. Y no quieren levantar un papel del piso. Y tenemos que ser humildes para poder servirle a Dios. Es una bendición estar en el lugar donde estás. Dios es bueno. Dios no se queda con nada. Lo que tú le des a Dios, Él te lo va a regresar, hermano. Si tú eres fiel. Bueno, la palabra dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Imagínate siendo infieles, Él es fiel. Imagínate si eres fiel en tu iglesia, en tu casa, que Él no te dará a Dios. Sírvele a Dios con todo tu corazón. Nosotros lo estamos haciendo. Aquí estamos poquitos hermanos de Jalapa, pero venimos, allá están. Porque tienen un corazón agradecido con Dios. Amén. Gloria a Dios. Decía mi esposa, el pastor Tadeo, ya no sé qué decir. A mí me dejaron casi nada. Pero algo hay que decir. Yo me voy a ir por el tema este, camino al avivamiento. Yo en estos últimos tiempos también he estado sin saber que el pastor Beto iba a elegir este tema para este congreso. Camino al avivamiento
yo le digo a mi iglesia allá en Jalapa, cuando vienen tiempos difíciles, cuando viene algo fuerte a tu familia, estoy hablando por familia, y que también involucra a tu iglesia, es que algo bueno viene atrás de todo eso. Porque hemos dicho siempre, este dicho, que cuando más oscuro está, es porque ya va a amanecer. Y yo sé que viene un avivamiento tremendo para México. Yo creo que es el último casi, o el penúltimo de los países donde todavía el avivamiento no ha empezado. Pero ya está cerca. Hay cosas grandes y buenas que vienen para el mundo cristiano aquí en México. Y tenemos que estar preparados, porque se nos va a venir algo tremendo. Y si no nos preparamos, nos vamos a volver locos. Pero si nos preparamos, vamos a poder tomar en nuestras manos todo eso que viene. Hay que estar dispuestos, fieles, sin andar haciendo cosas que a Dios no le agradan. Porque muchas veces nos decimos cristianos, pero con nuestro testimonio decimos muchas cosas que son negativas para nosotros. Y como siervos de Dios tenemos que guardarnos más todavía, porque somos el reflejo de Dios aquí en la tierra. Y si la gente ve algo mal en nosotros, pues van a decir, si somos pastores, ¿para qué nosotros? Pero nos tenemos que cuidar primeramente nosotros y después ustedes. Todos los que vienen a la iglesia tienen que tomar la palabra de Dios, no cortarnos de la palabra de Dios. Yo le inculco a mi iglesia, y allá están, no me van a dejar mentir. Biblia cuando viene aquí a la iglesia, hay que leer la Biblia en la iglesia y en nuestra casa, allá también, porque allá es más importante todavía, porque allá es donde Dios también nos va a hablar. Nos habla en la iglesia, pero muchos llegan a su casa y dejan la Biblia por ahí. No, tenemos que prepararnos, viene algo grande y tenemos que sacar adelante todo esto. Que el enemigo no se ría de nosotros, porque él se ríe cuando cometemos errores. Él se llena de orgullo y dice, mira, yo lo hice caer. No le des gusto, no le des gusto. Vamos a agarrarnos de la palabra de Dios y vamos a demostrarle a Él lo que somos, porque Dios sabe cómo eres tú y cómo soy yo. Dios conoce mi corazón y conoce tu corazón y sabe lo que tú estás pensando. Yo nunca quise ser pastor. Yo en mi vida decía, yo voy a ser pastor. Me preguntaban, ¿tú vas a ser pastor? No, yo no quiero ser pastor. Yo veo cómo sufren los pastores y no quiero sufrir. Pero llegó el momento en que me preguntaban y digo, bueno, si Dios pone en mi corazón, pero que Él me haga sentir que yo quiero ser pastor. ¿Y qué creen? Puso en mí el sentir. Cuando me preguntaron, si Él quiere, sí voy a hacer. Y aquí estoy. 3 años y medio ya vamos a cumplir. ¿Ha habido problemas? Ha habido. Pero los problemas nos hacen más fuertes todavía. El enemigo no se da cuenta que cuando nos pone una trampa, un tropiezo, que después de eso somos más fuertes todavía. Y no vayas a decir, no, pues yo me quiero tropezar cada rato. No, tampoco se vale. Sino que venga el tropiezo, porque va a venir, pero eso nos hace fuertes. Olvídate de lo demás, agárrate de la palabra de Dios. Él es el que va a sacar adelante. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren glorificar el nombre de Dios? ¿De veras? Díganlo bien convencido. ¿Quieren glorificar el nombre de Dios? Póngase de pie. Sabe que también para glorificar el nombre de Dios y adorarlo, parte de nuestra adoración es darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Porque de Dios son los diezmos y son las ofrendas. ¿Cuántos están de acuerdo? Pues parte de nuestra adoración a Dios es darle lo que le pertenece a Dios. ¿Amén, hermanos? Amén. Todos conocemos la historia de los 2 hermanos, Caín y Abel, que fueron a darle una ofrenda a Dios. Sabemos que Dios se agrada de una ofrenda y la otra ofrenda no se agrada. Diga
de todo su corazón. Yo quiero que Dios se agrade de mi ofrenda. Pero también diga, Señor, convierte mi cartera. Con convicción, hermanos, con convicción, porque si no lo dicen con convicción, la cartera no se va a convertir. Amén. Nosotros ya nos convertimos al Señor. ¿Cuántos decimos amén? Muchas carteras no se han convertido, pues se tiene que convertir nuestra cartera. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Vamos a darle lo que le pertenece a nuestro Dios. Si alguno por ahí necesita algún sobre, levante su mano para que nuestros hermanos fieles, allá atrás, amados hermanos, de este lado, mi hermano, allá atrás, si alguno necesita un sobre, yo también. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya está preparando su ofrenda? Dice la Biblia que Abel le dio de lo mejor. Amén. Diga, lo mejor. ¿Qué es lo que hoy le voy a dar a Dios? Con convicción, amados hermanos. Amén. Con convicción. De lo mejor es lo que hoy le voy a dar a Dios. Si usted ya tiene preparada su ofrenda, quiere dar diezmo a Dios, adelante, son bien recibidos los diezmos para Dios. Tómela en su mano, póngala a la altura de su corazón y vamos a hablar. Dios, te damos gracias, amado Señor, porque en este momento, Señor, hemos iniciado este congreso, Señor, y venimos agradecidos, dándote, Señor, parte de nuestra adoración, Señor, en las finanzas. Queremos darlo de corazón, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, sé tú bendiciendo y santificando estas ofrendas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos pasar, amados hermanos, ahí a los canastos. ¿Cómo lo van a hacer? Ok. Bien, mientras que están depositando las ofrendas, quiero darles unos anuncios rápidamente para mañana. Todos tienen un folder, cuando se registraron a todos les dieron un folder. Ahí tenemos todas las actividades del día de mañana. Vamos a iniciar a las 8:30 de la mañana a oración. ¿Cuántos son oradores para el Señor? Muy pocos. ¿Cuántos son oradores para el Señor? Gloria a Dios. Si tú dijiste amén, tienes que estar aquí a las 8 de la mañana intercediendo. Amén. 8:30 de la mañana empieza la oración. De 9 a 9:30 tenemos alabanza. Y de 9:30 a 11:30 viene un taller de avivamiento. Lo va a dar nuestro amado pastor Roberto Vidal. Y después en la segunda reunión también otro taller de avivamiento va a estar nuestro pastor Eliodoro Contreras. Amén. Así es que vete puntual, amado hermano, y llénate de todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Bien, yo voy a dejar este lugar para nuestro pastor Roberto Vital, que es el que va a tomar este momento. Le das un fuerte aplauso a nuestro Señor, hermano. Agradezco mucho a nuestro pastor Juan Carlos Martínez de Comunidad Cristiana Nueva Vida en Toluca, su aportación y su ayuda. Y bueno, completando un poquito el día de mañana, el taller que vamos a estar compartiendo. Cuando se habla de un taller, se habla más de enseñanza, no como una predicación, sino más en un aspecto como de enseñanza, que también la predicación es enseñanza, ¿no? Pero vamos a estar viendo aspectos muy importantes de todo lo que es el avivamiento, lo que es, lo que representa, lo que no es, en fin, hay muchas cosas. Aún sé que es un tema controversial, aún sé que a lo mejor algunos creemos en él, otros no creemos, en fin, todo eso vamos a tratar de cubrir, porque los 3 días de 9:30 a 11:30 voy a estar dando
taller. Ya la otra participación de nuestro, en la mañana va a ser con nuestro pastor Eleodoro, no sé si lo va a hacer como predicación, ¿verdad? Y en la noche nuestro pastor Salvador Ramírez se va a estar compartiendo. Llegó el pastor Gamaliel Vázquez, la Alianza de Pastores de aquí de la Venustiano Carranza. Te agradezco mucho, pastor, muchísimo. Vamos a darle un aplauso a nuestro amado pastor Ramírez Vázquez de la Alianza de Pastores de esta Venustiano Carranza. Te agradecemos mucho que estés con nosotros en esta noche. Entonces, ese es el programa para el día de mañana. Vamos a tener un intermedio para la comida. Vamos entonces a entrar a la palabra de Dios en esta noche. Pregúntale a tu vecino si ya está listo para recibir la palabra de Dios. Bueno, yo soy el padre espiritual de muchos de ustedes. Y soy el abuelo también de muchos de ustedes. Así que ustedes van a tener aquí predicando a un padre espiritual, a un abuelo espiritual y a un bisabuelo espiritual, ¿no? de tantas generaciones. Tú no sabes que a través de tu vida, con el paso del tiempo, van a ser tocadas por Dios miles de personas. Que tal vez no conociste tú, pero tú conociste a alguien, lo llevaste al Señor, lo preparaste, lo discipulaste, lo enviaste, Él hizo lo mismo, y con el paso del tiempo puedes o no puedes saberlo realmente, pero hay un fruto muy grande, muy hermoso. Yo puedo decir que todos los que estamos aquí en esta noche, mañana viene todavía el pastor de Villahermosa, viene todavía en camino, algunos más van a llegar mañana en la mañana, pero aquí está el fruto, aquí están nuestros pastores, Eleodoro Contreras, su esposa Consuelo Contreras. Ellos son nuestros padres espirituales, son nuestros pastores. El Señor nos alcanzó hace 27 años aquí en la Ciudad de México a través de ellos, cuando vinieron de Los Ángeles, California, con un llamado de parte de Dios a establecer iglesia aquí en la Ciudad de México. De aquí el Señor nos rescató y ellos nos discipularon, trabajaron con nosotros. Después ya ellos regresaron a Los Ángeles y nos dejaron aquí. Veníamos aquí, tal vez aquí en alguna de nuestras iglesias. Entonces nuestro pastor Eleodoro Contreras es el que va a abrir, va a ser el portador de la palabra en esta noche. Así que vamos a recibir a nuestro pastor Eleodoro Contreras. Probando. Buenas noches. Es un gran privilegio estar aquí con ustedes. Me gozo bastante, ¿verdad? Reciban un saludo de la iglesia Tejida, allá en Bakersfield. Dile a tu vecino, no tequila, Tejida. Y en esta ocasión me acompaña mi esposa, ¿verdad? Consuelo, y con nosotros. Cuando recién llegamos a México era bien jovencita y todavía está bien jovencita. Y también nos acompañan dos soldadas de la iglesia, la hermana Guadalupe y la hermana Kenia, con nosotros. Pero estamos contentos, me gusta ver a Salvador y a los pastores, a Alfredo, a varios de ustedes que los veo por el rostro. A veces se me pasan los nombres, y no es por la edad, a veces. Pero estoy contento de estar aquí, estoy feliz. Y me siento muy pequeño en este sentido porque el tema está tremendo, es algo muy especial. Y pues esperemos que juntos podamos llegar a la presencia del Señor y que haga algo nuevo y fresco en nuestras vidas. A iniciar esto. Pues lo voy a invitar a que alce sus manos y que le ofrezca a Dios su cántico, ¿verdad? Que usted en estos momentos de su corazón comience a decirle a Dios todo, ¿verdad? Lo que usted anhela en Él en estos momentos, que alce su voz y comience a decirle, ¿verdad? A todo lo que hay en su corazón para Él, ¿verdad? Cantamos, alabamos y lo mejor, Dios habita en la alabanza de su pueblo. Aleluya, si está lleno del Espíritu Santo y
necesita orar en el Espíritu, pues oren en el Espíritu, para que Dios se venga en una manera muy especial. Nos hacemos un lado. Padre, en estos momentos damos gracias por esta oportunidad de reunirnos, Señor. Santificamos esta conferencia, Señor, este congreso. En tu nombre, Padre, que tú seas glorificado, tú seas exaltado, Señor. Nos hacemos un lado para que tú, Señor, comiences una obra más profunda, Señor. Llévanos a otro nivel más cerca de ti. Enséñanos, ministranos, háblanos, Señor. Redarguye nuestros corazones, Padre, que podamos entender tu propósito para nuestras vidas, para nuestras iglesias. Pido por los pastores que están presentes, Padre, que en el nombre de Jesús tú nos lleves, Señor, a ese lugar de avivamiento en cada ciudad, Señor, en cada ministerio, desde los niños hasta los adultos, Señor, que cada líder que está presente en estos días que estamos juntos, Señor, que tú nos hables a través de todos los pastores, Señor, que tú ministres y nos des vida, Señor, en abundancia. Y a ti, Señor, estamos piadosos de darte a ti toda la honra y la gloria, Señor. Estamos aquí para agradarte a ti, Señor. Tú mereces toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Aleluya. Robo Shataramasande Rebe Kataramashkelebe. O Rebasiki Alamasando Robo Shelebe Kitiraraba. O te Rebe Kirialamasete Rebe Shato Robo Satarama. Oh, te adoramos, Señor, te adoro con todo el corazón esta noche. Te agradezco, Señor, que hayas venido, Señor, y nos has rescatado de lo más vil, Señor, de lo más oscuro. Nos has dado libertad, nos has puesto un cántico nuevo, nos has sanado, nos has transformado, Señor, y por tu gracia estamos aquí en esta noche. Nos has cuidado, Señor, hasta hoy, Padre, por eso te doy gracias, te adoro, te alabo, Señor, pido que te muevas de una manera muy especial, muy, Señor, diferente, Señor, que tú hagas lo que tú quieras con cada uno de nosotros, Padre, comenzando conmigo en esta noche, Padre, y te doy toda la honra, toda la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, amén. Amén. Pueden sentarse. Vamos a entrar en el tema, y yo medio predico, medio enseño, en ese sentido, pero estoy muy desafiado en el Señor en estos últimos días. Hace un mes regresamos de las Islas Filipinas y Dios se está moviendo allá de una manera muy especial. Pudimos ir con varias iglesias en un congreso. Se juntaron, mucho hambre tienen los hermanos, estaban emocionados y Dios está hablando al pueblo. Y de veras Dios que los últimos 2 años nos ha empezado a llevar a diferentes lugares. El año pasado, cuando fuimos en Veracruz, les hablé de África. El año pasado me quisieron llevar a Kenia, pero dije no voy para allá porque creo que hay leones. Y no alcancé a ir. Y el hermano, los pastores de allá estuvieron ahí el domingo con nosotros y se quería venir a México, pero no pudo dar la visa. Entonces, para el próximo año, a lo mejor nos traemos porque quieren ver a conocerlos. Pero veremos cómo Dios se mueve entre las diferentes naciones, cómo se está manifestando y cómo está la iglesia, el estado de la iglesia en muchos países. Y cómo nos enfrentamos en Estados Unidos a un fuerte espíritu del anticristo en estos últimos días. Me imagino que también aquí como vecinos aquí en México no nos quedamos muy atrás con lo que está sucediendo. Las cosas están girándose muy rápido, muy rápido. Y el avivamiento, o hablamos de la religión, o de nuestra fe en Dios, es obra del hombre. Las iglesias es la obra del hombre, o algo que el hombre tiene que hacer, alabar a su Dios, y consiste en la obediencia a Dios. En otras palabras, es la obligación nuestra obedecer a Dios. Sí, nos encontramos perdidos, Dios nos salva, entramos a su reino y nuestro deber es obedecerlo.
Ahora, es cierto que en los avivamientos Dios induce al hombre a hacerlo, o sea, es por medio de la inspiración de Dios, porque la Biblia dice, nadie viene a Dios, no, es por mí. Y por medio de su Espíritu Santo, Dios mueve al hombre a buscarlo. Hay en cada uno de nosotros algo que tenemos que buscar a Dios, un anhelo. Cuando tenemos a la semilla de Dios en nosotros, queremos buscar a Dios, a conocer más de Dios, conocer su palabra. Pero se requiere en la vida del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque sin el Espíritu Santo el hombre normalmente en su maldad se obstina de servir a Dios. El hombre inconverso que está perdido sin Dios no busca a Dios, especialmente hoy en día, ¿verdad? Que están muy fuertes los ateos, los de evolución y muchas otras cosas que no creen y están sembrando todas esas semillas. Entonces está escasa la palabra de Dios en muchos lugares. Entonces, si no fuera necesario para que Dios influenciara al hombre, ¿verdad? El ser humano sería por sí mismo dispuesto a obedecer completamente, pero no es así. Entendemos que el hombre no está dispuesto naturalmente a obedecer a Dios. Entonces, son en esas condiciones que encontramos, ¿verdad? Este pasaje que vamos a comenzar en Habacuc. Si abren su Biblia conmigo en Habacuc capítulo 3, que el profeta Habacuc se vio en la misma necesidad de clamar a Dios, por lo que él estaba viendo, y junto con Jeremías. El domingo aquí por la mañana di una porción de esta introducción, pero la quiero repetir de esta manera. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Denme un fuerte amén cuando llegue. Dice la palabra de Dios, dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aquí está clamando Habacuc por un avivamiento. Pero, ¿qué dice Habacuc? Dice: he oído tu palabra. ¿Sí? Dios le habló al profeta, ¿verdad? Y les había hablado a él y a una Jeremías de el juicio que estaba pendiente y cómo el pueblo iba a ser llevado a Babilonia en captividad. Y estaba pendiente. Entonces Habacuc estaba viendo que el pueblo se había alejado de Dios, que ya no servían a Dios y que venía el juicio. Jeremías siempre le hablaba al pueblo que se regresara. Entonces él vio la necesidad y tenía temor, porque sabía lo que Dios iba a hacer. Dice: acuérdate en la ira, acuérdate de la misericordia, porque necesitamos misericordia. Entonces, el hecho que necesitamos avivamiento, entendemos que el avivamiento es porque ha habido una dignación o una apostasía de Dios. ¿Quién es la persona que necesita avivamiento? Aquella persona que antes estaba en fuego y ya no está. Antes que estaba bien cerca de Dios y ya no está. Entonces hay que avivar aquel fuego en nosotros. A ver, pregunta a tu vecino: ¿necesitas avivamiento? Si somos honestos, digamos, pues sí, ¿verdad? Porque no estamos, queremos estar con el Señor, ¿no? Ahora, sí es algo importante. Entonces, todos los avivamientos en la historia, o los moveres, vamos a decir, los moveres de Dios sobre la iglesia, ¿verdad? Ha venido sobre los hombres, y Dios tomando ventaja de esas visitaciones, porque cuando llega Dios, el hombre se emociona, el hombre se pone en fuego, ¿Cómo se sintió usted cuando recién se convirtió? A ver, hermanos de Oaxaca, ¿cómo se sintió, verdad? Ya necesitaba los hongos, ¿verdad que no? Ya necesitaba andar en esas cosas porque ya tenía a Dios, ¿ya? ¿Cuántos aquí Dios los libertó? ¿Cuántos los salvó y rompió todo lo que traían cuando se convirtieron? ¿Y estaban en fuego? ¿O no se acuerdan? ¿No?
y se emociona el hombre, y Dios usa eso para comenzar a publicar, anunciar lo que ha pasado, dar testimonio, en otras palabras, de lo que ha hecho Dios. Dios ha visitado a pueblos y comienza su mover entre la gente y busca a Dios, al hombre que esté dispuesto a obedecerlo, a obedecer su palabra, a caminar con Él, porque Dios está más que dispuesto a derramar de su espíritu. Pero siempre que ha venido Dios visita a pueblos, hay un mover de Dios, y después, a menudo, de ese impacto, la gente comienza a alejarse o dejan de estar enfocados en Dios y regresan a lo cómodo, regresan a la idolatría y regresan a su orgullo. Entonces es necesario que Dios venga otra vez y visite al pueblo y les avive el don, aviva su espíritu en medio de la iglesia, para que la iglesia se mantenga en fuego y haciendo la obra de Dios. Ahora, cuando estamos entendiendo lo que hace falta en la iglesia en general, es una firmeza de corazón en mantenerse en obediencia y en santidad. La iglesia debe estar firme, obediente y en santidad, para que el Espíritu de Dios se manifieste siempre en ese lugar. Dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dios quiere morar siempre en nosotros. Y sí lo tenemos en el corazón, pero se quiere manifestar a través de nuestras vidas, como estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, el avivamiento, en cual a veces pedimos, es más que una emoción, no es solamente una emoción, pero es, ¿verdad? Cuando mucha gente se refiere a los avivamientos del pasado, se refiere a ocasiones especiales cuando Dios descendía y hacía milagros y muchas otras cosas. Pero una vida espiritual madura y enfocada, una iglesia que conoce su propósito, se mantiene con las manos en el arado y se mantiene en fuego para Cristo. Dice que sino como nuestra iglesia. ¿Cuántos están en fuego? ¿Sí? ¿Cuántos tienen el fuego del Espíritu Santo? ¿Sí? Así es, son maduros en el Señor. Ahora, no hay necesidad, si usted está avivado, eso va a crecer. Pero si no, vamos a ver por qué, ¿verdad? Si la iglesia estuviera suficientemente avanzada, ¿verdad?, y despierta en su propósito, no sería necesario un avivamiento. Pero como no, entonces necesitamos avivamiento. ¿Para qué ha pasado hoy en día? El hecho de producir eventos, ¿por qué la iglesia hace eventos, hace retiros, hace muchas cosas? Es con qué fin. ¿Con qué fin hacemos los eventos como iglesia? Con el fin de dígalo fuerte, sin miedo, para ayudar a la gente, ¿verdad? No, ¿por qué? Pero esa vida a veces es importante, y aquí es donde está el peligro, que tenemos que tener mucho cuidado con el tema del avivamiento, porque hoy en día se hacen muchos eventos y la iglesia, ¿verdad?, la obra de Dios, ¿verdad? Si no tiene eventos, la gente no está contenta. Si no hay algo pasando, la gente no tiene gozo. Si no hay algo es particular, la gente como que y si dice, vamos a tener un servicio de oración, pues muy pocos vienen. Vamos a estudiar la Biblia, pues no quieren, porque esas cosas no los motivan. Entonces, ¿qué están motivándose en esos eventos? Las emociones, la carne, muchas otras cosas, y eso es lo que se llaman los falsos avivamientos. El falso sentir del avivamiento, ese no es avivamiento. Y hoy en día es la razón por la cual tenemos muchos falsos avivamientos, según, entre comillas, ¿verdad? Porque el pueblo, como niños fluctuantes, son llevados por doquiera con cada viento de doctrina. ¿Sí?
Más al rato les voy a dar unos ejemplos de falsos avivamientos hoy en día que están manifestando en Estados Unidos, aquí en México, hasta en la África han llegado. Y vemos, ¿verdad? Puros engaños, brujerías, estafadores, doctrinas bíblicas, diabólicas, centrados en la concupiscencia y en la carne. Y se dicen que son cristianos. Pero la Biblia nos dice en Efesios 4:14, nos dice en la palabra de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto es algo que tenemos que ver por qué las cosas pasan, porque la iglesia no está madura y se deja de llevar y llega a caer en lo falso. Y una de las cosas que es importante para nosotros entender es que yo creo que aquí hay algunos médicos saben que el sistema nervioso humano no puede sostener estar acelerado por mucho tiempo, porque luego causa daño físico. Estar, como que dicen, en el avión por mucho tiempo, al rato, sí, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Hay que nosotros, como cristianos, eliminar en la fe, en la religión, ¿verdad? Esos avivamientos esporádicos, esas visitaciones que a veces ocurren en tiempos irregulares, o ocasionales, o temporales. Eventualmente, dice, la gente espera que Dios se mueva, que Dios se mueva, que Dios se mueva, ¿verdad? Pero Dios siempre está con nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántos se levantan con Cristo todos los días? ¿Y Cristo está vivo? Entonces, ¿para qué necesitamos más vida si ya tenemos la vida? Y no solamente vida, pero vida en qué? En la abundancia, ¿sí? Pero si no está Cristo, entonces sí necesita ser avivado, ¿verdad? Entonces, hasta que el cuerpo de creyentes o la iglesia no llegue a tener los principios de sus creencias bien establecidos y sean llevados por la madurez constante y fija, es imposible que se mantengan avivados en la obra de Dios. Avivados porque la palabra de Dios siempre produce, ¿verdad?, fuego y produce el obedecer a Dios. Cuando tenemos la palabra, eso es lo que produce. Entonces, en esta noche les quiero hablar, habiendo dicho eso como fundamento, lo que no es el avivamiento, número 1, lo que es el avivamiento en realidad, señales de que necesitamos un avivamiento, y número 4, el camino al avivamiento. En esta sesión queremos estudiar eso, para tener un entendimiento de lo que estamos buscando, ¿verdad? Porque estamos orando, pero quizás si tú dices, quiero avivamiento, pero ¿a qué te refieres? A ver, antes de comenzar, como tipo de prueba, describe a tu vecino qué es un avivamiento. Así para que si durante esta semana, puedes, a ver, sin miedo, dile, ¿qué es un avivamiento? ¿Qué opinas tú? ¿Sí? Porque hay que pensarla. Sí, ya se acabó el avivamiento. Bueno. Ahí le están mandando un anuncio. Apaguen los celulares. No apaguen el Espíritu Santo con el teléfono, ¿verdad? Okay. ¿Por qué no me dejan la escritura de Habacuc 2 y 3 para que? Habacuc 3 y 2. Ahora, Habacuc estaba orando, ¿verdad? Y dice, oí tu palabra y temí. Y dije,
Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y vamos a tener que tener entendimiento en los tiempos en cuales estamos viviendo, ¿verdad? Que son muy peligrosos. Estamos en los tiempos finales y hay muchos falsos profetas y hay muchos falsos avivamientos. Entonces queremos discernir, porque algo que hace falta en estos últimos días es el discernimiento bíblico. El discernimiento bíblico. Hay muchas cosas que no son de Dios, y tenemos que entenderla para nosotros saber cuál camino queremos tomar, porque puede ser, si no sabes, te vas a ir por el camino equivocado. Y el diablo es muy astuto y esto le engaña. Entonces, número uno, el avivamiento, lo que no es el avivamiento. Lo que no es el avivamiento. Primeramente, el avivamiento no es un milagro. El avivamiento no es un milagro. Un milagro tiene como definición una intervención divina poniendo al lado o suspendiendo las leyes de la naturaleza. Un avivamiento no es milagro en este sentido. Todas las leyes físicas, mentales siguen funcionando. Nada de lo real es suspendido o olvidado en el avivamiento. O sea, Dios no interrumpe. El avivamiento no es algo que viene milagrosamente. Aunque, escúcheme, sí hay milagros durante el avivamiento, pero no estamos hablando de milagros, estamos hablando del avivamiento. El avivamiento no es un milagro según otra definición de los términos, que un milagro es algo arriba de los poderes de la naturaleza. No hay nada en la religión más arriba de los poderes de la naturaleza. Solo utiliza el hombre sus capacidades en otra forma, o sea, los 5 sentidos. Aunque la vida espiritual es dependiente 100% en la vida de Dios y no en el esfuerzo humano. Dios hace milagros en este sentido, pero milagros son milagros, y en este congreso vamos a hablar del avivamiento. Quiero que haya una distinción, porque la gente dice, hay avivamiento porque buscan los milagros, buscan las manifestaciones, buscan ciertas cosas, y eso no es lo que es avivamiento. Avivamiento viene siendo la que estamos vivos en Cristo y estamos obedeciendo su palabra en ese sentido. Entonces el avivamiento no depende de los milagros, ¿verdad? Solo es una aplicación de los principios ya establecidos por Dios en su reino, ¿verdad? Aunque pueda haber milagros durante el tiempo de visitación o en nuestras iglesias. ¿Cuántos aquí tienen milagros en sus iglesias? De sanidad, de muchas manifestaciones, ¿verdad? Porque eso es parte de caminar en obediencia con Dios, ¿verdad? Pero Dios utiliza el hombre. Entonces lo que tenemos que entender, ¿verdad? Que Dios está dispuesto a visitar su pueblo cuando el pueblo está dispuesto a recibirlo. Entonces a veces la gente, ¿por qué digo esto? Porque a veces la gente espera tiempos, ¿verdad? Que vienen y viene Dios a hacer algo, y había un tiempo donde entendía estas cosas, que iba a venir un derramamiento en los últimos días, porque la profecía de Joel en el capítulo 2 dice que en los últimos días Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Entonces la gente dice, va a venir el avivamiento, va a venir el avivamiento. Pero ahora su Biblia conmigo en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 2, versículo 14. Déjales digo algo antes de seguir adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, pues estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es, ¿qué? ¿Qué dice la Escritura? Esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Y qué decía el profeta Joel? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu
sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora, miren tu vecino, ya llegó el avivamiento. Hay gente que todavía lo está esperando. Sí, y ya pasó hace 2000 años, ¿y dónde están los que están esperando? Es que están dormidos. El avivamiento ya vino, o sea, Dios ya ha estado obrando por 2000 años sobre la tierra. Él lo que busca son vasos disponibles para llenarlos, para hacer su obra. Pero Dios ha estado obrando desde hace mucho tiempo. Entonces el avivamiento está a nuestra disposición si lo queremos. No es algo especial, no es un milagro, no es algo, está a tu disposición si lo quieres, porque Dios está más que dispuesto a usarte si te prestas. ¿Cuántos están aquí? Sí, entonces no es algo que, ay, va a venir Dios y voy a tener que hacer obras y me voy a llenar 20 días y 40 días y me voy a pegar, voy a caminar en mis rodillas hasta la basílica. No tengo que hacer todos esos panchos para que venga Dios. ¿Sí o no? ¿Sí me están entendiendo? Es que no es por obras, es caminar en ¿qué? En santidad, en obediencia. Y ahí está el fuego de Dios. ¿Verdad? Ahí está el fuego de Dios. Dice, ay, qué revelación tan tremenda, ¿no? Pero verdad, no necesitamos ir a echarles humo y muchas otras cosas, ¿verdad? Para que sepan que es fácil entrar. Déjales pongo otro ejemplo. Que Dios quiere el alimento. Entonces no es imposible. Nosotros podemos salir de aquí listos, preparados para que Dios nos use, ¿sí o no? Todo depende si queremos. Porque muchas veces estos falsos avivamientos que hay y reuniones buscando que Dios se está escondiendo de nosotros. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dios habita donde hay santidad. Dios tienes que llegarle a su nivel, o tienes que entrar en su orden, ¿verdad? El grano de trigo produce la cosecha, es una vez que es sembrada, pero cuando el campesino siembra la semilla, ¿qué es lo que hace antes de la cosecha? Antes de sembrar o preparar la tierra, después que la siembra, ¿qué hace? Espera. ¿En quién está esperando? En Dios. Porque solo Dios sabe cómo esa semillita brota. Mire, en 1 Corintios 3 y 6, desde el principio, depende, y ahorita les voy a decir por qué estoy diciendo esto, pero 1 Corintios 3 y 6, 1 Corintios 3, versículo 6. Hay leyes que nosotros podemos caminar y que van a producir los resultados que buscamos en los avivamientos. Si caminamos como Dios nos manda, entonces los resultados siempre son iguales. ¿Por qué? Porque Dios los estableció. El sembrador siembra, cultiva la tierra, siembra, espera, la cultiva y sale el fruto. De igual manera, en el avivamiento, dice 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento ¿quién lo da? Lo ha dado Dios, ¿verdad? Así que ni que plantes algo ni que regas, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, ¿qué es el que avanza la obra de Dios? ¿Qué es lo que avanza la salvación de los hombres? Dios. Pero Dios siempre colaborando con el ser humano. Dios es soberano y muchos tienen mal entendimiento del avivamiento, que Dios hace ciertas cosas y que hay que hacer muchas cosas extrañas para lograr que Dios se manifieste. Pero es muy sencillo. Cuando uno camina, como Dios dice, hay avivamiento. Pero ¿qué es lo que nosotros llamamos avivamiento? No estamos hablando de prodigios, señales, de milagros falsos que a veces tratan de producir la gente, pero realmente que la gente se esté convirtiendo al reino de Dios, que haya salvaciones, ¿verdad? Que la gente camine en santidad, que vidas sean transformadas. Ese es el avivamiento más tremendo que puede haber. ¿De qué te sirve tener todo el mundo y perder tu propia alma? ¿De qué te sirve, verdad,
y vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿De qué nos sirve hacer esfuerzos humanísticos, de darle comida a los pobres, ¿verdad? Y andar dándole comida a los pobres, ¿verdad? Todo eso es bueno y se debe de hacer. Pero ¿qué pasa cuando tú le das comida a un pobre y no le predicas el evangelio? Mira que si nos lo mandas al infierno con una panza llena. Es todo lo que haces. Porque lo primero y lo más importante es que la salvación de la alma. Entonces hay muchos movimientos que se enfocan en lo humanístico, en lo social, en el evangelio social y no en el evangelio verdadero, que es la salvación de las almas. Aunque el fruto de ser de buenas obras, todo eso es bueno, no estoy diciendo que no es bueno, pero no es lo principal. No es lo principal es caminar con Dios, ¿verdad? Y sabemos que Dios es soberano, ¿verdad? Pero tenemos que entender que hay que seguir las leyes de Dios. Para tener un avivamiento hay que seguir las leyes de Dios. ¿Cómo usted opina de un campesino que va al campo, no prepara la tierra, ¿verdad? No siembra semilla, pero está ahí enfrente de la tierra y está declarando, o ayunando, orando, sal fruto, ¿verdad? Yo declaro, 1, 2, 3, sal fruto. ¿Qué opina de ese tipo de fe? Es absurdo. Y hay muchos que están haciendo que creen que Dios, muévete, Dios hace, y se deshacen y andan hablando, y nunca hacen lo que tienen que hacer, nunca cultivan, nunca siembran, y están deshaciéndose para el milagro y nunca va a venir, van a estar ahí hasta que mueran y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no funciona así. Pero hay muchos engañados que piensan que sí pasa. Queremos crecer espiritualmente. A ver, entonces, ¿cómo creces espiritualmente? Dios, úsame. Pues préstate. Y llega a la iglesia. ¿Aló? Dios, dame más conocimiento. Lee la Biblia. Sí. No es algo muy acá hoy, ¿no? Dios dice que nos ama. Sí, pero primero tienes que hacer práctico. Si no, no va a pasar. Podemos estar ayunando. Yo conozco gente que ayuna, ahora se va a los montes cada otro mes y nunca cambian. Ya tienen 20 años y no cambian. De qué esfuerzo. Yo voy a dormir y voy a comer tacos y voy a obedecer y produce mucho más feliz el fruto, mucho más tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus leyes. Dios sabe lo que hace. Y yo creo en milagros. Yo he orado por gente se sana y muchas cosas suceden. Y Dios me libró, Dios me sanó. Me dio noticias que no. Yo creo en la soberanía de Dios y el poder de Dios. Pero también entiendo que que hay que obedecer para tener un buen concepto del avivamiento. Gálatas, entonces el concepto de avivamiento es Dios trabajando con el hombre para producir los resultados. Gálatas capítulo 6 y versículo 7. Gálatas 6 y 7, la Biblia nos dice: no se engañen. De Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y está sencillo. Cuando sembramos, cuando hacemos las cosas en Dios, sucede. Hechos capítulo 2, versículo 41. Vamos a ver un foto de la iglesia cuando comenzó y estaba avivada la iglesia, y nos da ciertos ingredientes a nosotros para saber si estamos fluyendo en el Espíritu de Dios. Hechos 2 y 41 nos dice la palabra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Ahí tenemos que recibieron la palabra. Entonces la palabra es muy, muy importante. Habacuc dijo, oí tu palabra. Entonces, la palabra es lo principal. Fueron bautizados, perseveraban en la doctrina. Quiere decir que estaban siendo enseñados. Y cuando queremos que la gente madure, hay que enseñarles, hay que indoctrinarlos bien para que sepan la palabra de Dios, porque si no tienen la palabra de Dios, se dejan llevar por las emociones. Los engañan porque no se saben defender con la palabra. En la comunión, ahí tiene que haber convivencia entre los hermanos, los unos con los otros, y oraciones. Todos esos ingredientes son parte de la vida que está avivada. Versículo 46 nos dice lo mismo. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién da el crecimiento? El Señor. Y Dios da crecimiento, da vida donde le obedecen. Y ahí está la clave. Cuando usted está obedeciendo la palabra de Dios y camina en obediencia y su vida agrada a Dios, va a producir fruto, porque está vivo en Cristo. Pero si está alejado de la palabra y haciendo otras cosas, y está en la carne, nunca va a producir fruto espiritual, ni su espíritu va a estar avivado, porque no está vivo, está muerto. Está muerto. Y hay mucha gente que no conoce al Espíritu de Dios. Y por eso hoy en día tenemos muchos falsos movimientos. Ahora, déjenles abierto esto, ¿verdad? Colosenses 2 y 8 dice esto. Porque si buscan avivamiento, ¿qué es lo que buscan? ¿Y qué es su concepto de avivamiento? Dice Colosenses 2 y 8, cuídense de que nadie nos cautive con la vana e engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Conforme a Cristo. Está en Colosenses 2 y 8. Que nadie nos engañe con las filosofías de este mundo, engañosas. Y hay muchos moveres hoy que quizás un día comenzaron bien, pero ya es la iglesia, los tiempos en cuales vivimos. Habacuc dijo, ¿verdad? Nos dice Habacuc que acuérdate en los tiempos, ¿verdad? Avívanos en los tiempos en cuales estamos viviendo. Necesitamos nosotros una visitación de Dios verdadera, no como muchos hoy dicen que es Dios y no es. No es. Y se ve, ¿verdad? Hay hoy en día a través del mundo lo que se llama la nueva reformación apostólica. ¿Sí? Desde los 30, se llamaba en los 30, ahora yo no tengo, voy a casi a los 59 a prisión, pero en los 30 se llamaba este mover la lluvia tardía, se llama The Last Day Movement. En los 90 se cambiaron el nombre para que se llamaban los Kansas City Prophets, los profetas de la ciudad de Kansas. Ya son el círculo de Mike Bickle, de Lou Engle, de muchos otros, de C.D. Jacobs, de todos los profetas que andan profetizando, ¿verdad? Y luego están los hogares de oración, en IHOP, como se dice, ¿verdad? Las casas de oración, ¿verdad? Y son muy místicos y se han alejado de la palabra de Dios. Y andan sintiendo visiones, andan caminando con ángeles, andan haciendo muchas otras cosas. Y esto es lo que muchos piensan que es avivamiento y no lo es. Son falsas doctrinas que han entrado a la iglesia y han estado destruyendo el corazón de la iglesia. Está el evangelio de la prosperidad, donde se exalta el hombre a la posición de ser dioses pequeños. Y ¿verdad? El reino hoy, ¿verdad? Que declaran que están como aquellos que están declarando tantas cosas porque piensan que son diositos. Y el hombre, tenemos que servir a Dios, y Dios es el que hace las cosas. Uno clama a Dios y Dios hace las cosas. Uno ora y depende de Dios, pero yo no soy Dios. Ahora Dios vive en mí, y si Dios me dice haz esto, lo hacemos. Pero el hombre tiene que entender que no somos dioses, siempre vamos a ser sujetos a Él.
pero muchos ya se pasan la línea y están haciendo cosas y piensan que pueden crear. Por eso muchos en ese evangelio de prosperidad se desviaron. Miraban un piano y decían, ay, en el nombre del Señor yo lo clamo para mí. Y yo clamo, voy a ser rico, y andan declarando y haciendo y deshaciendo, y nunca siguen iguales, ¿verdad? Nunca prosperan, y manipulan, y muchas otras cosas que suceden en eso, ¿verdad? Y es pura brujería. Han caído en el engaño de Génesis, como el diablo engañó a Eva, también nos ha engañado, porque el diablo dijo a Eva, serás como Dios. Y hay muchos hoy que piensan que son como Dios. Ahora, si somos de Dios, si somos hijos de Dios, no son hijos de Dios, pero no somos Dios. Dependemos del Espíritu Santo, dependemos de Dios, dependemos de su palabra, y nuestro propósito es la salvación de las almas aquí en la tierra. Ya cuando lleguemos al milenio y andamos volando por allá, pues ya sería otra cosa, pero todavía no estamos allá, ahorita estamos en la tierra. Entonces es importante entender que en qué creemos, porque luego nos desgastamos queriendo que Dios se mueva y estamos errando. Hay manifestaciones, ¿verdad? Donde, ¿cuántos saben lo que es una mantra? ¿Verdad? Una mantra es una repetición, es lo que usan en la meditación en las religiones del este, en meditation, y lo que ellos hacen es repiten las palabras varias veces, frases, y así muchos que se han adoptado esas técnicas para ponerse en una posición, y lo declaro, hago, y como que se meten en una tranza y se olvidan quiénes son, y no es ya el Espíritu Santo, es un demonio que se viene. El demonio hace manifestaciones y uno tiene que tener mucho cuidado. Está la nueva era, sus filosofías, sus iglesias. Ahora nosotros sabemos que no, ¿verdad? Está la filosofía de los círculos de que todos son uno, todas las religiones. Yo no sé cómo están ahorita, está acá en México, pero allá en Estados Unidos ya se volaron, ya están giros que según el pastor de América, Rick Warren, iglesia con propósito está más salido, porque él dice que pues, hay cristianos musulmanes, hay judíos, hay mormones, todos juntos, al cabo estamos haciendo esfuerzos humanísticos. Es el evangelio guiado al ser humano. Ahora, cuando digo esfuerzos humanísticos, porque quieren el bien del hombre y dejan de lado la palabra de Dios para hacer una buena obra, a darle comer a los pobres, a ayudar a cierta gente, y todos podemos, los musulmanes, los católicos, los Hare Krishna, los hindús, todos juntos vamos a ayudarle a los pobres. ¿Y qué tiene de mal con eso? Pues están aliando con el enemigo. Y Dios nos dice estar separados. Ahora, el fin de la filosofía humanística es, el fin es la felicidad del hombre. Aún como cristianos nosotros podemos decir, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Porque queremos que el hombre sea feliz. Podemos caer en el trampa, queremos que vivan una vida mejor, que prosperen, que avancen, para que estén felices. Dios quiere que seamos felices. Y sí es cierto, tiene la felicidad, pero lo principal no es que el hombre sea feliz. Lo principal es que Dios sea glorificado. Eso es lo principal. Que tu enfoque, tú vienes tú sirves a Dios para agradarle a Dios, no para que Dios te agrade a ti. Él te salvó y con esa gratitud tú le vas a servir a Él, le vas a dar gloria a Él, vas a tener tu enfoque en Él y no es tanto para mí. Entonces la gente aprende a servirle a Dios y ama a Dios y se mantiene en fuego porque su enfoque es Dios y no todas las necesidades y todas las otras cosas.
que cuando uno adora a Dios, pues Dios te bendice. Eso ya está comprobado. Pero no tenemos que andar predicando eso, porque eso viene por añadidura. Eso viene cuando tú prosperas, ¿sabes? Cuando tú caminas con Dios y estás siendo obediente y haces lo que Dios te dice, Él te bendice. Pero muchos se van en ese aspecto y no encuentran a Dios. No encuentran a Dios. Entonces hay muchos moveres hoy que se dicen son cristianos y no lo son. Los G12, abuso espiritual, la iglesia emergente, cuya filosofía es deshacer la iglesia tradicional, ¿verdad? Ellos dicen que ya no quieren hacer la iglesia como antes, ahora quieren hacer la iglesia que se parezca como el mundo. No prediques, no les digas que van al infierno, no les digas esas cosas, porque se ofenden y niegan a Jesús. Entonces son filosofías muy sutiles que han entrado y la gente muchas veces, porque no lee la Biblia y no estudia, se deja llevar. Qué bueno que ustedes están en buenas iglesias. Sana doctrina, ¿verdad? ¿Cuántos tienen que ir sana doctrina? Porque si no sabes su doctrina y andan escuchando cualquier pancho ahí, cuídese. Porque si usted no está estudiando y no sabe interpretar la Biblia, se puede ser engañado. Porque el diablo es diablo y tiene mucho tiempo. Mire, 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Me acordé del predicador que estaba predicando y yo dice a la señora que estaba frente, mi agüita, y ese se levanta, o sea, también mi agüita. Bueno, seguimos en lo serio. En Corintios capítulo 11 nos dice: tales individuos son falsos profetas, obradores estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar que, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Entonces, entendemos que hay falsos avivamientos como hay verdaderos avivamientos. Y tenemos que, cuando busquemos el avivamiento, es buscar lo que Dios quiera y evitar lo falso. Y cuando usted hace estudios de todos estos movimientos, usted se va a dar cuenta que no son basados en la Biblia, usted se da cuenta de dónde vienen sus orígenes, se da cuenta de qué tan falsos son. Y no producen lo que se tiene que producir. Y por el tiempo no vamos a entrar más en eso, pero segundo punto, ¿qué es entonces el avivamiento? El avivamiento que Dios manda siempre incluye la comisión del pecado en la iglesia. Siempre hay convicción del pecado. El Espíritu Santo nos fue dado porque Él convencerá al mundo de su pecado, dice Juan. Y en estos otros movimientos que yo les digo, ya no predican contra el pecado, ya no predican contra la santidad, que viven en santidad. Quieren hacer lo que quieren hacer. Y dejan a la gente vivir en pecado y dicen que es Dios. Y no lo es, porque Dios no quiere eso. Para un cristiano que está en apostasía, no se puede levantar y no puede causar un avivamiento, ¿verdad? Sin escudriñar primero su corazón y arrepentirse de su estado de apostasía. Arrepentirse. Hoy en día usted va a ver una ola que si todavía no llega, va a venir, ahí viene la ola, porque ya se está levantando otra ola que es la gracia de Dios. En Judas, en el epístola de Judas, donde dicen que convierten la gracia de Dios en libertinaje, versículo 4. Y muchos se están levantando y ahora están predicando la gracia, el favor de Dios y muchas otras cosas que sí es cierto, pero está fuera de contexto.
Estas cosas que yo les estoy diciendo son círculos que antes eran cristianos fuertes, pero se han desviado, han caído en la apostasía, se han alejado de Dios. ¿Por qué? Porque han dejado la palabra. El domingo les prediqué aquí en la iglesia: si los rumentos son destruidos, ¿qué hará el justo? Y si el pueblo no tiene fundamento, ¿con qué nos vamos a guiar? Entonces siempre hay que tener la comisión del pecado. Número 2, cuando hay avivamiento genuino, la gente regresa de la apostasía y llega a Dios en arrepentimiento. Le nace una nueva obediencia al Señor. Están conscientes de que tienen que hacer un lado su pecado y comienzan a servirle a Dios. El Espíritu Santo llega y les hace saber su estado, en cuál están, y produce en ellos el querer servir a Dios, el querer obedecer a Dios, y se arrepienten y caminan con Dios, ¿verdad? Dejan a un lado los pecados de rebeldía, cuando están desobedeciendo a Dios, están desobedeciendo a la iglesia, la concupiscencia, la falta de perdón, el juzgar a otros, muchas de estas cosas que después vamos a hablar más a fondo, porque el trabajo de avivarnos o regresar al avivamiento es limpiar el corazón. Limpiar el corazón. Otra cosa que sucede cuando hay un avivamiento genuino es que los cristianos se renovan en su fe. Tienen fe en el sentido, ¿verdad? Cuando están en la apostasía, ya no les importa el perdido, ya no les importa la gente que va al infierno, ya no tienen interés para ellos, ¿verdad? No hay, se renuevan en su fe para alcanzar a aquellos que no tienen a Cristo, ¿verdad? Es como decir, su conciencia, ¿verdad? Cuando ellos ven la necesidad, es como un sueño muy lejano. Ya no quieren involucrarse, ya no quieren batallar y ya no quieren trabajar entre los perdidos. Y es muy, muy importante que no se olviden que la fe cristiana es para alcanzar al mundo y alcanzar a los perdidos. Cuando entran en avivamiento, sus corazones son movidos por el Espíritu Santo y entran en intercesión para los conversos. Oran. Y esa intercesión es como que se preocupan por las almas y traen carga genuina y no descansan hasta que Dios no les da alivio. Entonces hay un espíritu de oración sobre la iglesia en ese sentido. El avivamiento divino destruye el poder del mundo sobre el pecado de la iglesia. Destruye, ¿verdad? El deseo del mundo se desvanece. Hay hambre espiritual por las cosas de Dios, no las cosas del mundo. El encanto del mundo y sus cosas materiales es roto, ya no existe en sus corazones. El poder del pecado está destruido, ¿verdad? Y solo queremos la obra de Dios. Cuando uno está en fuego, cuando nace nuevo, no le importan las cosas del mundo. Pero la iglesia ha llegado a un estado donde se mezcla mucho con el mundo. Es cuando sabemos que hay una necesidad de avivamiento. Entonces, señales que necesitamos un avivamiento, y quiero a ver si termino. Salmos 85:6 nos dice esto: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Cuando necesitamos avivamiento cuando no hay amor fraternal entre los cristianos, cuando no hay confianza, no hay armonía y convivencia. Necesitamos ser avivados. Si en nuestra iglesia no hay amor fraternal, no se goza nosotros con nosotros, necesitamos ser avivados. Cuando necesitamos avivamiento, cuando hay disensiones, celos, contiendas entre los hermanos, eso nos enseña que no está el Espíritu de Dios ahí moviéndose, porque hay tantos pleitos, cosas, madurez, que no dejan que Dios se mueva. Cuando hay un espíritu mundano en la iglesia,
moviéndose, la gente es muy carnal, tienen mucho del mundo en ellos y no se apartan, ¿verdad? Siempre andan en las fiestas, en el mundo, diciendo las cosas diferentes y no hay una vida, ¿verdad?, que se aplique a las cosas de Dios. Aún allá ya se está dando que ahora los cristianos ya se andan poniendo tatuajes, ¿verdad? Algunos saben cuando están perdidos, pues lo decía en ignorancia, pero ya salvos, ya ponen aquí Rey de Reyes, Señor de Señor, ¿tú crees? Y dicen que está bien, y iglesias, mega iglesias, ¿verdad? Un pastor llega a su iglesia, a la gran iglesia, y agarra una cerveza y la abre y gracias. Todo el mundo está viendo y dice, ¿a poco creen que voy al infierno porque tomo? No voy al infierno porque tomo. Y ese mismo pastor, ¿verdad?, le enseña a la iglesia, ellos cada año van a una convención de pornografía en Las Vegas y allá en Los Ángeles, y ponen su puestecito según para evangelizar. Y así están sus miembros, bien carnales, bien mundanos, y dicen, gloria a Dios. Los ves y te da asco. ¿Cómo que gloria a Dios? Y así, cuando se ve así la iglesia, cuando no hay una distinción, necesitamos avivamiento, porque han caído en la apostasía. Hay que ver las convicciones, ¿verdad? Cuando la iglesia comete pecados peores que los del mundo, los escándalos a veces de la iglesia son más que del mundo. Y es muy triste, cae en reproche la iglesia. Cuando el mundo se ríe de la iglesia, se burla de ellos y no tiene la iglesia suficiente carácter para mantener la convicción, necesitamos avivamiento. Cuando muchos se venden al gobierno, pidiéndole el dinero al gobierno porque no tienen carácter para tener fe en Dios, y por lo cual se burlan de ellos, los tratan a la iglesia como si nada, y la iglesia ha perdido su dignidad. El segundo agente es el que lleva la verdad, y el tercero es el inconverso. El instrumento es la verdad, es la palabra de Dios. Entonces, yo coopero con Dios, yo vivo en santidad, llevo su palabra, el instrumento, para llevarle a los perdidos a que se conviertan. Cuando eso está sucediendo, la iglesia está viva. Cuando tú estás llevando la verdad, no las falsas cosas, la verdad del evangelio. Cuando representa a Dios como Dios tiene que ser representado. Cuando la santidad de Dios, cuando tú entras sin decir muchas cosas, la gente sabe en tu trabajo, donde quiera que andes, que eres cristiano. Entienden, porque hay algo diferente. Y el Espíritu Santo en tu vida es poderoso. Y entre más tú le das lugar a Él, más te puede utilizar. Osea capítulo 12. Osea 12, Osea 10 y 12. Dice, sembrar para vosotros en justicia, segar para vosotros en misericordia, arar para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga, os enseñe justicia. Se la voy a leer en otra versión, Dios habla hoy, dice, les dije, siembren ustedes justicia y recojan cosecha de amor, preparen la tierra para que un nuevo cultivo, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y traiga lluvia de la salvación sobre ustedes. Este es el camino adelante. El primer paso es preparar el terreno para que la palabra que va a venir en esta semana llegue pueda ser sembrada en un buen corazón y que produzca su fruto. Y no solamente en esta semana, pero el cultivar lo que estás aprendiendo después que te vayas a casa y mantenerte esperando en Dios y caminando con Dios para que Dios produzca el fruto. Porque no va a ser un milagro, tú no vas a llegar aquí y vas a ser transformado. Ahora, si tú ya has conocido al Señor y un tiempo estabas en fuego, el arrepentimiento genuino te va a regresar el fuego del Espíritu Santo. Te va a hacer nacer
otra vez, como quien dice, nacer de nuevo. Yo no sé cuántos de ustedes yo muchas veces he nacido de nuevo. Es que a veces me alejo y tengo que regresar, arrepentirme y quitar todas las cosas del corazón para que el fuego se mantenga donde tiene que estar, avivando el don de Dios en nosotros. Pero se requiere, ¿verdad?, entender que el avivamiento, ¿verdad?, no es la soberanía de Dios, que Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, sino que es el deseo de Dios salvar a todo el mundo. Saber que el avivamiento viene si estamos disponibles a prestarnos para que Dios nos use y caminar en obediencia con Él. Hacer las cosas como Él manda, en cada área en que estamos enfocados. Los líderes con los líderes, los pastores, los iglesias, todos tenemos una parte en la iglesia. Ser vasos disponibles a obedecer a Dios y reconocer qué tan lejos estamos de los propósitos de Dios y quitar todas las cosas que estorban, comenzando con nuestro corazón, abriendo, ¿verdad?, el corazón. Y mañana les estaré compartiendo en ese aspecto, comenzando con el corazón, de que el avivamiento comienza. Pero déjame hacer una pregunta: ¿cuántos quieren el avivamiento? ¿Cuántos están dispuestos a obedecer a Dios? ¿En serio, en serio? ¿Estás dispuesto a que cuando dice oír tu palabra y temí? Quiere decir que tiene reverencia, ¿verdad? Y su oración era: aviva tu pueblo en el tiempo de los medios. Que tú te des cuenta que necesitamos a gente que comience a orar, porque a orar: Dios, avívame, avívame. Y que haya un hambre para que se mueva Dios. Cuando mañana en la noche vengamos, o temprano, antes del servicio, comenzamos, ¿a qué horas? A las 7 de la noche. A las 7. Que usted pueda venir, ¿verdad?, a las 6:15 y llegar aquí, y todos véntanse aquí y comiencen a orar, en vez de estar allá conviviendo y otras cosas. Pásenle. Aquí hay un grupito de hermanos orando, pero se requiere todos los que estemos en avivamiento. Y no comiencen con las excusas: es que no sabes, que el metro, que este, que el otro. No. Haga una decisión. ¿Cuántos quieren avivamiento? Digamos, vea que no fue tan fuerte como la primera vez. A ver, ¿cuántos quieren avivamiento? ¿Están dispuestos a lo que Dios quiera? ¿Cuánto tiempo Él quiera? ¿Sí, de veras? Porque si no, estamos gastando el tiempo. Pero si no, entonces Dios nos va a visitar. ¿Por qué? Porque Él ya puso las leyes y Él dijo: el corazón contrito y humillado no menospreciaré. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Si tú le clamas a Dios por perdón, Él te perdona. No le dice qué has estado haciendo, pero Él te va a limpiar el corazón. La falta de amor, muchas cosas. Mañana aprenderás mucho más de la condición de este país, de la condición en donde estamos. Dios apenas va comenzando, pero hay que entrar en el pensamiento de que Dios quiere hacer un evento y es posible, ¿verdad? Y es algo normal. ¿Cómo se ve conmigo en esta noche? Nada pasa si no comenzamos a tener hambre para la palabra. Va a venir el pianista, vamos a hacer una oración para adorar a Dios. Pero acuérdense que es el Señor en su corazón, ¿verdad? Y Él quiere hacer algo. Entonces, ¿a cuántos le habló Dios? A ver sus manos. Okay. Entonces Dios nos comienza a hablar, nos comienza a preparar. Así con sus manos comienza a orar y pedirle a Dios: Dios, algo que Dios te habló en esta noche, ¿verdad? Comienza a expresar tu corazón a Dios, ¿verdad? Dios, manda el fuego,
Señor. Úrgeme, Señor, con tu Espíritu Santo. Si ya sabes lo que te has estorbado, inmediatamente comienza a decir, Señor, perdóname, Señor. Perdóname porque entiendo que has tratado conmigo muchas cosas. Padre, quizás no has leído la palabra, no has dado la importancia a Dios que merece en tu vida. Te atrae el mundo, te atrae muchas cosas y quieres comenzar a predicar la verdad. Tú eres el vaso que Dios quiere utilizar. Y comienza, Señor. Necesito regresar a mis principios, necesito regresar a lo verdadero, Señor. Aleluya, manda el fuego, Señor, manda el fuego. Señor, haz una obra. Padre, te doy gracias que has comenzado en esta noche a cambiar nuestra mentalidad. Y que, Señor, sabemos y tenemos fe que tú quieres derramar tu Espíritu aún más todavía sobre nosotros. Ya lo has dado al mundo, Señor. Nos has dado el Espíritu Santo, nos has dado tu palabra. Nos has dado dones, Señor, en la iglesia, donde podemos escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque nos enseñas y nos dejas evitar, Señor, los conceptos falsos, Señor, los elementos falsos, los engaños de Satanás. Y entendemos en esta noche, Señor, que si nosotros hacemos tu voluntad, si caminamos en obediencia, que tú vas a producir fruto, Señor, en nuestras vidas. Tú vas a producir ese gozo que solamente tú nos puedes dar. Nos vas a dar esa paz que tú nos puedes dar, Señor. Nos vas a ajustar nuestro pensar. Y vamos a saber que tú eres Dios, Señor. Queremos palabras sólidas en esta semana, Señor. Queremos, Señor, no lo emocional, pero lo espiritual. Penetra todas nuestras emociones, Señor. Traspasa, Señor, y que tu Espíritu Santo mueva nuestros espíritus, Señor. Padre, que estemos y sintamos el fuego divino del cielo. Aleluya. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual.
comenzar, habla con cada uno de nosotros, Señor. A comenzar a preparar nuestros corazones, Señor. Quita, renueva todo lo que esté estorbando. Padre, límpianos para buscar una posición, para servir tu palabra. Mañana que vengamos, Señor, con ese corazón listo y dispuesto para recibir. Tú nos vas a llenar nuestras copas de nuevo, vas a fortalecernos, vas a darnos dirección a los pastores, a los líderes, para poner las manos en la obra, Señor. Fortalece a cada uno, Señor. Fortalece sus manos, fortalece sus espíritus. Llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos con tu palabra, Señor. Padre, danos un espíritu de intercesión en estos días para poder ver tu gloria, Señor, manifestada en cada una de nuestras iglesias, en cada uno de nuestros departamentos, Señor. Manifiesta tu poder, Señor. Manifiesta tu poder. ¿Cuánto nos habló el Señor, hermanos? Yo creo que entonces, fielmente yo creo que Dios va a hablar a nosotros en la noche cuando estemos durmiendo en sueños, amén. Y va a empezar a provocar en nosotros esa vida. Y lo vamos a demostrar estando aquí mañana temprano, 8:30, orando, intercediendo, amén. Si tú dices que el Señor ha hablado a tu vida, deben empezar a fluir esa vida, y aquí estaremos mañana. Si quieren, desde las 8 va a estar abierto y vamos a estar intercediendo, amén. Vamos a estar intercediendo, y bueno, vamos a despedirnos para que mañana podamos estar aquí temprano, amén. Apenas empieza el Señor con nosotros en este congreso, amén. Apenas empieza, y vente dispuesto, Dios va a hacer grandes cosas. Ya empezó el Señor, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu siervo, Señor. Damos gracias, Padre, porque tú has comenzado, Señor, a hacer la obra en cada uno de nosotros, Señor. Tú vas a empezar, Señor, a avivarnos, a traer ese avivamiento que necesitamos, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que para que nos gocemos en ti, nos regocijemos en ti. Señor, nosotros lo creemos. Gracias en esta noche, Señor, por lo que has empezado en este congreso, Señor. Nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor. Padre, bendice a cada uno de los que vamos a ir a nuestros hogares, el camino. Cuida, Señor, nuestra entrada, nuestra salida. Si va a haber convivencia, Señor, que podamos estar unánimes, y que el día de mañana vengamos con estas fuerzas que has depositado en nosotros por medio de tu palabra, Señor, para que podamos venir con ese anhelo y deseo de recibir más todavía de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Estamos despedidos, amados hermanos. Dios los bendiga. Dios les bendiga a todos, nos vemos mañana desde las 8 de la mañana. El Señor nos guarde.
y vámonos con gozo, amén. Aleluya. Despídase de su hermano, regale una sonrisa y esa no se la cobre, amén.